Evangelio de hoy, lunes 14 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando la multitud se agolpaba alrededor de Jesús, él comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada, busca una señal, pero no se le dará más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón está aquí. El pasaje del Evangelio según San Lucas 11, 29-32 es un fragmento significativo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la demanda de señales, y el papel de los profetas en la revelación divina. Este pasaje se sitúa en un contexto en el que Jesús se enfrenta a la incredulidad y la exigencia de pruebas por parte de la multitud. Al hacerlo, Jesús nos invita a reconsiderar nuestras expectativas sobre Dios y cómo nos relacionamos con su palabra. El pasaje se desarrolla en un momento en el que Jesús ha estado realizando milagros y enseñando en las ciudades. A pesar de sus obras poderosas y sus enseñanzas profundas, las multitudes parecen demandar más señales. La actitud de la gente revela una falta de fe y un deseo de validación constante. Este comportamiento humano es común en nuestra naturaleza, ya que tendemos a buscar evidencia tangible de lo espiritual, queriendo que nuestras preguntas sean respondidas de manera inmediata y clara. La inquietud de las multitudes frente a Jesús puede resonar con nuestras propias experiencias de fe. A menudo, queremos que Dios actúe en nuestras vidas de maneras que sean inconfundibles y obvias. Pero aquí, Jesús nos confronta con la realidad de que la fe no se basa en la búsqueda constante de señales, sino en una relación personal y un compromiso con la palabra de Dios. La generación adúltera. Jesús comienza su respuesta diciendo: Esta generación es una generación malvada, busca una señal. Aquí, generación, se refiere a las personas que han estado escuchando a Jesús y que, a pesar de los milagros que ya han visto, todavía exigen más pruebas de su divinidad. Al llamarla malvada, Jesús no está solamente haciendo un juicio sobre sus acciones, sino que también está señalando una actitud interna de desconfianza y escepticismo. La demanda de señales en lugar de la fe en la palabra de Dios es una tentación constante. En lugar de confiar en lo que Dios ya ha revelado, preferimos tener evidencia adicional. Esta actitud puede llevarnos a perdernos de las verdades más profundas de la fe. Al rechazar lo que ya hemos recibido, nos cerramos a la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas cotidianas. La señal de Jonás. Jesús responde a la demanda de señales mencionando la señal de Jonás. Él explica que, así como Jonás fue un signo para los ninivitas, él también será un signo para esta generación. La historia de Jonás es un relato de arrepentimiento y conversión. Jonás, después de ser tragado por un gran pez, predica a los ninivitas, quienes se convierten en respuesta a su mensaje. La referencia de Jesús a Jonás es profundamente significativa. Nos recuerda que la verdadera señal de Dios no es un espectáculo deslumbrante, sino un llamado al arrepentimiento y a la transformación de vida. Jesús, al igual que Jonás, está ofreciendo un mensaje de salvación y conversión. Sin embargo, mientras que los ninivitas respondieron con fe al mensaje de Jonás, la generación de Jesús es confrontada con una mayor revelación, el mismo Hijo de Dios. La sabiduría de la reina del sur. Continuando su enseñanza, Jesús menciona a la reina del sur, que vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Esta historia resalta el valor de buscar la sabiduría divina y la revelación de Dios a través de aquellos que han sido llamados por Él. La reina, a pesar de no ser parte del pueblo de Israel, reconoce la grandeza de la sabiduría de Salomón y se presenta ante él. Esto contrasta con la incredulidad de la generación de Jesús, que, a pesar de tener al mismo Salomón entre ellos, no están dispuestos a escuchar ni a aceptar su enseñanza. La respuesta de la reina del sur ante la sabiduría de Salomón nos desafía a considerar cómo valoramos la verdad de Dios en nuestras vidas. A menudo, la sabiduría de Dios puede venir a nosotros a través de diversas fuentes: la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia, las enseñanzas de los santos, y la experiencia de la comunidad. ¿Estamos dispuestos a buscar esa sabiduría? ¿Estamos abiertos a recibirla de maneras que tal vez no esperábamos? La advertencia de Jesús. La afirmación final de Jesús en este pasaje es poderosa, y aquí, más que Salomón está aquí. Con esto, Jesús no solo afirma su autoridad, sino que también señala que la sabiduría que ellos buscan ya está presente en su vida y enseñanza. Sin embargo, a pesar de esta presencia, muchos prefieren permanecer en la incredulidad.
Esta advertencia resuena en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido la presencia de Dios, pero hemos elegido ignorarla o desestimarla? La vida de fe no se trata solo de buscar señales o experiencias espectaculares. Se trata de reconocer la presencia constante de Dios en lo cotidiano, de aceptar su invitación a vivir de acuerdo con su voluntad y su sabiduría. La fe como respuesta. El pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos buscando señales y maravillas, o estamos dispuestos a confiar en la palabra de Dios tal como nos ha sido revelada? La fe no se basa en pruebas externas, sino en una relación viva con Dios. En lugar de exigir más señales, deberíamos esforzarnos por vivir de acuerdo con lo que ya sabemos que Dios nos ha revelado. La fe se nutre del encuentro personal con Dios. Así como los ninivitas respondieron al mensaje de Jonás, nosotros también estamos llamados a responder a la voz de Dios en nuestras vidas. La verdadera señal es el llamado a la conversión, a dejar de lado nuestras propias agendas y deseos, y a abrazar la vida que Dios nos ofrece. La urgencia del mensaje. La referencia a Jonás y a la reina del sur también subraya la urgencia del mensaje que Jesús trae. Al igual que Jonás fue enviado a los ninivitas, nosotros también estamos llamados a ser mensajeros de la salvación en nuestro tiempo y lugar. Esta urgencia implica que no podemos quedarnos pasivos ante el llamado de Dios. La invitación a la conversión es un llamado activo que requiere nuestra respuesta. Es importante reconocer que el tiempo de la gracia no es infinito. Jesús nos está invitando a responder a su llamado hoy. En un mundo lleno de distracciones y desesperanza, somos llamados a ser faros de luz y esperanza, a compartir el mensaje de amor y salvación que hemos recibido. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción del reino de Dios, y esa es una responsabilidad que no podemos tomar a la ligera. La relación entre señales y fe. Este pasaje también nos ofrece una perspectiva sobre la relación entre las señales y la fe. Si bien las señales pueden ser un medio para fortalecer la fe, no deben ser el fundamento de nuestra creencia. Jesús señala que la verdadera fe se basa en la relación y la confianza en Dios, en lugar de depender de experiencias sensoriales o de la búsqueda constante de pruebas. Como cristianos, a menudo nos enfrentamos a momentos de duda y desafío. En esos momentos, debemos recordar que nuestra fe no se basa en lo que vemos o en lo que podemos tocar, sino en lo que Dios ha revelado en su palabra y en la persona de Jesucristo. Esta es una invitación a profundizar en nuestra vida de oración, a fortalecer nuestra relación con Dios, y a permitir que su amor y su verdad transformen nuestros corazones. La importancia de la conversión. Finalmente, la llamada de Jesús a la conversión es fundamental. La invitación a seguir a Cristo es un llamado constante a revisar nuestras prioridades y nuestra forma de vivir. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. Cada día tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. Este proceso de conversión puede ser desafiante, pero también es liberador. Al renunciar a nuestras expectativas y a nuestra propia comprensión de lo que debería ser la vida, encontramos una paz y una alegría que solo Dios puede proporcionar. La conversión nos lleva a una relación más profunda con Dios y con los demás, y nos ayuda a vivir con propósito y dirección. El llamado a la fe activa. En conclusión, el Evangelio de San Lucas 11, 29-32 nos confronta con la realidad de nuestra propia fe y nos invita a reflexionar sobre nuestras expectativas y demandas hacia Dios. En lugar de buscar constantemente señales, somos llamados a confiar en la revelación de Dios y a responder a su invitación a la conversión. Jesús, a través de sus enseñanzas, nos ofrece la sabiduría necesaria para vivir una vida de fe auténtica y activa. A medida que caminamos en nuestra vida espiritual, recordemos que la verdadera fe es una respuesta al amor de Dios y a su llamado. Estamos llamados a ser testigos de su amor y a compartir el mensaje de esperanza con aquellos que nos rodean. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de su gracia y en colaboradores en la construcción de su reino. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu victoria sobre el mal y por la esperanza que nos das en nuestra lucha diaria contra el pecado. Te pedimos que nos des la gracia de permanecer siempre unidos a ti, y de llenar nuestras vidas con tu presencia y tu amor. No permitas que el mal vuelva a entrar en nuestro corazón, sino que tu Espíritu Santo habite siempre en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en el camino de la santidad. Amén.